Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Damos comienzo a nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión en Sevilla, España, perteneciente a la Iglesia Española Reformada Episcopal, la Comunión Anglicana. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Cada noche siempre planteamos una intención de oración y en esta noche de manera especial queremos plantear como intención de oración acordarnos de las personas mayores. Cuando hablo de personas mayores me refiero básicamente a personas a partir de los... No se me vayan a ofender los que tengan esa edad, porque he dicho personas mayores. Personas que tengan, por ejemplo, a partir de 65 años, que se supone que son personas de más riesgo que personas con edades inferiores. Y también nos acordamos en esta noche de las personas que están en la residencia del anciano, recordando lo terrible que fue la primera ola y que ojalá no vuelva a repetirse la misma historia. Y esto dicho de una manera general, vamos a orar por las personas mayores de 65 años y por las personas que están en la residencia de ancianos de manera general. Y también quiero orar en esta noche de manera particular por los padres de nuestra hermana Nancy Hill, que están confinados, viven en una residencia de ancianos en los Estados Unidos, Dakota del Norte, y resulta que están saliendo muchos de los trabajadores de la residencia dando positivo con el COVID. Entonces los tienen confinados en sus habitaciones, en sus apartamentos, pero vamos a orar por ellos también de una manera particular en esta noche, por protección. Padre, en esta noche queremos traer ante tu presencia todas aquellas personas mayores de 65 años y también por todos los que están en residencias de ancianos, para que, Señor, tú puedas protegerlos. Nosotros pedimos, sabiendo que tú puedes responder nuestras oraciones según tu voluntad. Y te pedimos de una manera especial y concreta también, Señor, te pedimos por los padres de Nancy, en la residencia de ancianos en Dakota del Norte. Te pedimos, Señor, que tú los puedas proteger en estos días en los que hay tantos trabajadores que se han contagiado del COVID, para que ellos no se contagien, Señor. Te pedimos que tú los protejas según tu voluntad, Señor. Te pedimos que tú puedas actuar en ellos. Y en esta noche queremos venir también ante ti con un corazón agradecido por las bendiciones que traes a nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has hecho en nosotros, por esta oportunidad un día más de poder estar en tu presencia, sentirte, amarte, alabarte, glorificarte. Señor, queremos pedirte que puedas abrir nuestros ojos espirituales, nuestros ojos interiores, nuestros oídos espirituales, que tu palabra en esta noche sea sembrada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues muy contentos de estar una noche más y vamos con nuestra liturgia diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el número 1 de nuestra liturgia, que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y ahora oramos todos juntos, hermanos, con nuestro corazón abierto, le decimos al Señor: Señor Jesús, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Amado hermano, reconociendo con sinceridad cuán lejos podemos estar de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oremos, hermano. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros y con tu espíritu. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Leemos hoy un salmo muy especial. Nos toca leer el Salmo 41, titulado Mi alma tiene sed de Dios. Uno de los salmos más maravillosos, que hasta lo cantamos en la iglesia, y que realmente tiene una profundidad enorme. Así que yo te animo a que abras tu Biblia en tu casa, busques el Salmo 42 y lo puedas leer en oración. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mi hueso, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Un salmo realmente maravilloso. El salmo número 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Bien, pues estamos aquí, hermanos, estamos aquí centrados en... ayer hablábamos, vamos a recordar un poquito,
Estamos comenzando apenas el aprendizaje del discernimiento espiritual. Recordar, discernir espiritualmente es aprender a distinguir, a discernir, a separar aquello que es de Dios de lo que no es de Dios. Hablábamos de la necesidad ayer de examinarnos. Por eso podemos entender por qué al mundo le encanta distraernos, enredarnos, atraernos. Todo con tal de que no hagamos lo que tenemos que hacer. Y ayer hablábamos de que tenemos que aprender a examinarnos. A lo mejor este tiempo de la pandemia del coronavirus, que ya decíamos desde el principio, ¿supondrá esto un cambio para la humanidad? Estamos viendo que no. Es más, pienso que la cosa, más que mejorar, da la sensación de que está empeorando. A nivel político es terrible cómo se puede mentir y da exactamente igual, cómo se puede prometer y no cumplir absolutamente nada, y pareciera que estamos anestesiados, que no nos da igual todo. Así que más que mejorar, pienso que está creciendo cada día más la violencia, las manifestaciones, las incomprensiones. Así que realmente no está habiendo cambio y tiene que haber introspección humana. Tenemos que pararnos en seco y pensar, ¿estamos yendo por el camino que tenemos que ir? O a lo mejor Dios quiere que vayamos por otros caminos. Así que, hermanos, ya decíamos cómo Ignacio de Loyola nos anima a que nos examinemos en nuestro interior. Es decir, salir de la superficialidad, de lo exterior, de lo externo, de la cáscara. Los rabinos judíos hablan de el ocultamiento detrás de la cáscara. Lo que vemos por fuera es una cáscara. Hay que romper la cáscara. Como cuando se abre un huevo, tenemos que romper esa cáscara. Como cuando abrimos una nuez, la cáscara es dura por fuera. Pero si queremos comernos el fruto, tenemos que romper la cáscara y entrar adentro. De eso se trata, de entrar dentro de nosotros mismos. Y dentro de nosotros mismos somos conscientes en el corazón que ahí vamos a experimentar, estamos experimentando movimientos interiores. Hablábamos de la consolación y la desolación. Y hablábamos que hay dos espíritus, el bueno y el malo. Entonces tenemos que aprender a distinguir acerca de nuestros pensamientos y sentimientos, acerca de los movimientos internos dentro de nosotros de consolación y desolación, y de esas dos fuerzas que actúan dentro de nosotros. Hablábamos de dos niveles de discernimiento. El primer nivel, exterior, externo, lo que se ve, lo que vemos por fuera. Y luego hablábamos de un discernimiento mayor, el segundo nivel de discernimiento. Comenzamos a hablar acerca de la consolación. Y hablábamos de las segundas reglas de discernimiento, el segundo nivel, donde podemos ver qué es lo que nos mueve por dentro y cómo lo que nos mueve, las emociones interiores, emociones del alma, nos pueden dar como resultado una actitud positiva o una actitud negativa. Hablábamos de las tres maneras de saber si estamos en consolación. La primera, cuando tenemos esas experiencias extraordinarias, esas experiencias que algunos de nosotros tenemos marcadas en nuestros calendarios de la vida. Yo podría hablar de un 19 de junio, teniendo yo 15 años, una tarde de domingo, en la que yo le dije al Señor Jesucristo que entrara en mi corazón y que yo estaba dispuesto a seguirle. Después de esa oración vinieron muchas lágrimas, mucha bendición, mucha alabanza, mucho no poder parar de hablar y de orar. Y una de las cosas que me di cuenta casi de inmediato era que yo era una persona con 15 años muy mal hablada, decía muchas palabrotas. Y casi sin darme cuenta dejé de decirlas, ya no podía decirlas. El Espíritu Santo comenzó un trabajo interior en mí y que sigue ahí todavía trabajando. Tenemos experiencias claves, experiencias maravillosas, experiencias en las que hemos podido experimentar de esto que venimos hablando, de que Dios nos llene tanto que se nos salga Dios por los poros, que Dios se nos salga para afuera, de tan llenos que estamos de Él. Algunos a lo mejor pudiera ser que me estáis escuchando ahora mismo en vivo, o vais a escuchar después en el YouTube, y todo lo que yo estoy diciendo hasta el momento te suena medio a chino, y podrás decir, pues, Miguel, yo no he vivido eso. Bueno, pues la manera de vivirlo es pedirlo
pídeselo a Dios. Pídele que Él pueda llenar tu corazón de su amor. Hay un versículo muy bonito de Romanos que dice que Dios, por el amor el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que pídele y Él te va a dar. Hablábamos también otra manera de conocer si yo estoy en consolación a través de las lágrimas. Fijaros el salmo que hemos leído hoy, se habla de lágrimas. Dice el salmista, mis lágrimas, fíjate de qué manera tan preciosa lo dice, mis lágrimas fueron mi pan noche y día. Si no has tenido la experiencia de llorar por el pecado, de llorar por sentir que no has actuado bien, que lo has hecho mal, de llorar simplemente descubriendo la gracia de Dios en tu corazón, de llorar por darte cuenta el sacrificio que tuvo que hacer Cristo en la cruz del Calvario por ti. Hay una película muy, muy, muy emotiva que es La Pasión de Mel Gibson, donde se ve en toda su crudeza cómo pudo ser a lo mejor, así pudo ser toda la pasión de Jesús. Y la verdad es que yo cuando me preguntaban, ¿tú qué opinas de esa película? Porque esa película trajo sus más y sus menos. Yo siempre daba la misma respuesta. Yo decía, mira, si el sufrimiento físico que tuvo que pasar Jesús fue terrible, es verdad que otros hombres también en aquella época serían crucificados en la cruz, pudieron haber pasado el mismo dolor o incluso más. Pero hay un dolor que en la película no se puede reflejar y es el dolor espiritual. El dolor espiritual. Dos dolores terribles. Un dolor, primero, porque Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Todos los pecados. Imagínate psicológicamente hablando, espiritualmente hablando, si cuando uno peca y se siente mal, ¿cómo tendrá que ser experimentar de un golpe todos los pecados de la historia? Ahí no hay dolor físico que se iguale. Ese dolor, si no hubiera sido Dios mismo, Jesús, no hubiera podido soportarlo. Y luego hay otro dolor que a veces no tenemos en cuenta, y es cuando Él exclama y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Él se siente solo, ese momento de soledad absoluta. Así que, hermanos, cuando nosotros meditamos en ese misterio de la cruz, y que eso lo hizo por mí, eso lo hizo por ti, para que tú fueras limpio de tus pecados, para que tú pudieras restablecer la amistad con el Padre, podemos tener la experiencia de las lágrimas. Así que las lágrimas dicen mucho de un sentir de consolación. Pero también decíamos en cosas más, entre comillas, sencillas, aunque no son tan sencillas. La consolación podía ser todo aumento de fe, de esperanza, de amor, toda alegría interna que llama y que atrae a las cosas celestiales, la propia salvación del alma, que la aquieta, que le trae paz, esa alegría interior, esa serenidad. Cuando experimentamos ese tipo de cosas, estamos siendo movidos en la consolación. Así que la consolación percibe paz, alegría interior, serenidad. Cuando esto sucede, todo lo que sale de mí, mis pensamientos, mis sentimientos, van a ser siempre cosas positivas. Bueno, esto es un breve resumen. Hoy seguimos. Y seguimos porque ayer hablábamos mucho de la consolación y hoy en los movimientos interiores que tenemos dentro de nosotros tenemos que hablar también de la desolación, que ayer me pasé más de la mitad del estudio hablando de desconsolación. No es desconsolación, es desolación. Me disculpáis nuevamente. Entonces, Ignacio decía que siempre después de toda consolación, en algún momento va a venir la desolación. Así que eso es una regla, siempre va a suceder.
Ahora después vamos a ver, vamos a recordar esto. Ignacio nos describe lo que es la desolación. Él nos dice que la desolación es, evidentemente, todo lo contrario a la consolación. Y la describe de esta manera. Dice, desolación es oscuridad del alma. Lo que los místicos del siglo XVI, como por ejemplo San Juan de la Cruz decía, lo definía con la frase aquella de la noche oscura del alma. En cierta manera, el salmo que hemos leído hoy, no existen las casualidades, yo no lo he escogido pensando en lo que voy a compartir, sino en que era el salmo que tocaba del día, siguiendo un orden simplemente. Pero lo que describe el salmista es un tiempo de oscuridad. Mi pan de noche y de día son mis lágrimas. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Dónde está tu Dios?, le preguntan las personas. Y él recuerda de aquellos días felices cuando iba en la procesión a la presencia del Señor y todo eran alabanzas y eran alegrías y ahora todo son lágrimas. La noche oscura. Pero también es cuando estamos turbados. Decía Santa Teresa de Jesús, nada te turbe. Con aquella expresión comenzaba ese poema tan maravilloso, ¿verdad? Nada te espante. Quien a Dios tiene, quien a Dios tiene, solo le basta el tener a Dios. Entonces, estar en desolación también es estar turbado. Ignacio dirá cuando estamos movidos a cosas bajas y terrenas, cuando nos enredamos, cuando estamos metidos en todo lo que tiene que ver con los placeres de la carne, la sensualidad, la sexualidad. Cuando estamos con ese rollo, estamos movidos en desolación. Cuando hablo de sexualidad, evidentemente estoy hablando de sexualidad insana, no la sana. Tú estás casado y tú tienes relaciones con tu esposo o con tu esposa, evidentemente no estoy pensando en eso como algo pecaminoso. Estoy hablando de otras cosas. Espero que me entendáis. Todo lo que nos da inquietud, lo que nos tiene agitado, cuando estamos sin esperanza, cuando nos sentimos sin amor, tibios, tristes. Dice Ignacio, cuando nos sentimos como separados de nuestro Creador y Señor, estamos en desolación. Entonces, podríamos definir la desolación como todo aquello que me produce un sentimiento de lejanía de Dios. Y cuando estamos en desolación, todo lo que sale de mí va a ser negativo. Por la abundancia de su corazón habla la boca, diría Jesús. Lo que hay dentro de ti es lo que sale para afuera. Jesús diría, no es lo que entra lo que contamina, es lo que sale lo que contamina. Ignacio dice, los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Cuando yo estoy en consolación, mis pensamientos van a ser positivos. Pero cuando estoy en desolación, mis pensamientos van a ser más bien negativos, destructivos, pesimistas. Así que en consecuencia, si yo me encuentro en desolación, mis pensamientos van a ser desalentadores, destructivos, sin esperanza, sin amor, oscuros, turbios, tendiendo al desánimo, a la crítica negativa, al abandono, al pesimismo. Y a su vez, lo que yo siento cuando estoy en desolación, mis sentimientos van a ser de oscuridad, de temor. Cuando yo tengo miedo, también estoy en desolación. Lo vemos constantemente en el Evangelio. Esto es un dato muy curioso. No sé si os acordáis tantas escenas en las que cada vez que Jesús se acerca a los suyos, lo primero que les viene a decir es, no teman. Curioso, ¿verdad? Cada vez que Jesús se acerca a los discípulos, ya sea andando sobre el mar, en el lago, cuando resucita, siempre le dice las mismas palabras, no teman. No teman. Y el resultado inmediato es la paz que viene sobre ellos. Jesús les quita la desolación y les produce consolación. Se pasa del estado de temor a un estado de paz. Cuando elegimos por miedo, seguro que nos vamos a equivocar. Pero también la duda es síntoma de que estamos en desolación. Más bien la afirmación positiva de fe es consolación. Cuando nos sentimos angustiados,
con impaciencia, con inquietud, insatisfechos, cuando sentimos como un vacío, una soledad interior, lo más seguro es que estamos en desolación. Podemos observarnos a nosotros mismos y empezar a detectar si estamos en consolación o estamos en desolación. Tú puedes verlo ahora mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves tú por dentro? Después de lo que hemos dicho que significa la consolación y lo que significa la desolación, puedes ya ser más consciente en qué estado te encuentras. Nos dicen las estadísticas que por culpa de la pandemia hay mucha gente sufriendo de ansiedad, de nerviosismo, inquietud, depresión, desesperanza, miedo. ¿En qué estado está la gente entonces? Evidentemente se trata de un estado de desolación. ¿Qué ocurre? Si estamos en consolación o en desolación, cuando recordamos los momentos en que hemos estado, cuáles decisiones tomamos, nos vamos a dar cuenta de cómo nosotros nos jugamos las decisiones a consecuencia de estos movimientos interiores. Sabemos que estamos en consolación o en desolación cuando nuestros pensamientos y sentimientos están en armonía o en sintonía con esta consolación o en desolación. Cuando estoy en consolación van a salir cosas positivas y si estoy en desolación lo que saldrá va a ser negativo. Por lo tanto, tenemos que al examinar, observarnos, darnos cuenta por el tipo de pensamiento o sentimiento que tenemos en qué estoy, en qué estado espiritual me encuentro. ¿Estoy consolado o estoy desolado? Y esto me trae a la memoria un versículo de Pablo cuando dice: hermanos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y esto nos lleva a interrogarnos también, ¿qué es lo que estamos sembrando en nuestra vida cristiana? ¿Qué estamos sembrando? Y yo estoy convencido de que cuando desarrollamos disciplinas espirituales, como pueden ser la oración, como pueden ser la gratitud, la alabanza, el dar, la lectura bíblica, amar a nuestro prójimo, todo ese tipo de semillas que estamos sembrando van a traer bendición a nuestras vidas. Pero si lo que sembramos son otras cosas, no podemos esperar que no estemos sembrando en bendición y vamos a cosechar en bendición. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos. Dicho todo esto, quiero que seamos conscientes de algo, vamos a profundizar un poquito más. Todos nosotros somos un compuesto de 3 cuerpos. Cuerpos indivisibles, unidos en una sola persona. Y estos 3 cuerpos interactúan y además son interdependientes en nosotros. Vais a ver, la mayoría de vosotros esto lo sabéis, pero bueno, lo recordamos y hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva. Normalmente hablamos de la división cuerpo, alma y espíritu. Hoy lo vamos a hablar como cuerpos. El cuerpo físico. Este es el cuerpo físico. Este es el cuerpo físico. Lo que tú ves de mí por fuera, lo que vemos de nosotros, lo que tocamos, ese es el cuerpo físico. Ahí están nuestros sentidos y es aquello que me pone en contacto con el mundo. Los 5 sentidos, la vista, el oído, el olor, el gusto, el tacto, los 5 sentidos. ¿Cómo es aquello que vemos? El físico. ¿Lo cuidamos? ¿Cuidamos el físico? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Estamos manteniendo comidas especiales, dietas, vamos al gimnasio, vamos a hacer ejercicio, salimos a andar para mantener nuestro cuerpo físico en buen estado? Incluso hay gente que llegan a las cirugías plásticas simplemente por cuidar el cuerpo, pero dicho esto, tenemos que reconocer que no solo somos cuerpo, no solamente somos cuerpo físico, también tenemos un cuerpo psicológico, la mente.
el cuerpo psicológico. Ahí es donde radica la personalidad, el comportamiento, la conducta, y que en algunos casos nos preocupamos de cuidar. Y para eso hay que ir a los profesionales para que se ocupen de cuidar el cuerpo psicológico. El cuerpo físico y el cuerpo psicológico interactúan, están íntimamente unidos. Esto lo demuestra la ciencia y nos habla incluso de las enfermedades psicosomáticas. Enfermedades que, por decirlo de alguna manera, nos las creamos nosotros mismos. Están aquellos famosos hipocondríacos que empiezan a escuchar que a alguien le duele la cabeza y ya le empiezan a doler la cabeza. Eso es una cosa, pero están también aquellos que, por decirlo de alguna manera, su cuerpo psicológico influye en su cuerpo físico. Pero tenemos también el cuerpo espiritual. Y tengo que deciros, hermanos, una gran verdad, y es que el cuerpo espiritual es el fundamental. El cuerpo espiritual es el fundamental. Y es a nivel del cuerpo espiritual, aquí entramos ya en algunas profundidades, donde nosotros tomamos las decisiones. Nosotros tenemos el sentido de Dios, encontramos el sentido de la vida. A nivel del cuerpo espiritual todo tiene coherencia, todo se compagina. Cuando cuidamos el cuerpo espiritual, la vida tiene sentido. Desgraciadamente, poquísimos hoy en día son los que cuidan su cuerpo espiritual y por eso el mundo anda roto, desunido, fracturado. Porque lo único de lo que la mayoría de la gente se preocupa es del cuerpo físico. Y si un cuerpo está mal, los otros cuerpos estarán mal. Así que tenemos que cuidar los tres en la misma medida. Hay un ejemplo que yo ponía hace muchos años acerca de cómo el ser humano no anda bien cuando no cuida su cuerpo espiritual, y era el recuerdo de aquellos coches de gasolina que ya no hay, creo. No entiendo mucho de mecánica, pero creo que ya no los hay. Aquellos coches de gasolina que había que limpiarle las bujías. Entonces tenían 4 pistones y la bujía se encargaba de darle la chispa para hacer explotar, pues se llama motor de explosión, explotar la gasolina que se había comprimido previamente en el pistón, y cuando la hacía explotar, esa pequeña explosión era la que hacía que se movían los pistones y eso generaba el movimiento en el coche. Pero cuando una bujía se llenaba de carbonilla, en la parte de abajo, dejaba de soltar la chispa y entonces ese pistón dejaba de funcionar. Y entonces el coche, en vez de andar de una manera normal con 4 pistones, lo hacía con 3 pistones nada más. Y de pronto el coche tenía muchísima menos fuerza que normalmente. Bueno, imaginaros que el hombre nos pasa algo parecido. Tenemos 3 cuerpos para funcionar, pero uno no lo usamos. Entonces estamos viviendo la vida en 2 pistones, no en los 3 que tendríamos que vivir. Algo así es lo que pasa con el cuerpo espiritual. ¿Por qué estamos diciendo esto? Repito, porque nuestros cuerpos tienen que estar armónicamente sanos. Para que distingamos lo que sucede en nuestro cuerpo psicológico de lo que sucede en nuestro cuerpo espiritual y no lo confundamos. En el cuerpo psicológico es donde sentimos las depresiones o las euforias. Eso es típico del cuerpo psicológico. No es del cuerpo espiritual. En el cuerpo espiritual lo que vamos a sentir, sin embargo, son las consolaciones y las desolaciones, que son propias del cuerpo espiritual. ¿Qué sucede? Que a veces síntomas de una depresión se pueden parecer a una desolación, pero son distintas. Uno tiene lugar a nivel espiritual y otro tiene lugar a nivel psicológico. Por ejemplo, yo puedo estar eufórico en medio de una desolación. Para evitar que se confunda, digamos, un estado depresivo con un estado de consolación, o un estado eufórico con un estado de consolación. En conclusión, las consolaciones y las desolaciones
son movimientos del cuerpo espiritual, que nos van a generar pensamientos y sentimientos. Y los pensamientos y sentimientos que salen de una consolación nos llevarán a tomar decisiones. Y nos van a hacer usualmente elegir aquello que Dios prefiere, aquello que Dios le gusta. Entonces, si yo estoy en consolación y yo decido, lo más probable es que lo que decida sea aquello que le gusta a Dios. Pero si estoy en desolación, los pensamientos y sentimientos que salen de mi desolación me pueden llevar a tomar una decisión que realmente a Dios no le guste, no le agrade. ¿Qué pasa entonces? Pues pasa que cuando queremos tomar una decisión que nos oriente hacia Dios, hacia lo que Él quiere, hacia lo que a Él le gusta, a hacer su voluntad, el peor momento espiritual para tomar una decisión es estar en desolación. Si estamos mal, si estamos en desolación, es el peor momento para tomar una decisión. Antes de tomar una decisión tenemos que examinarnos si estamos en consolación o en desolación. Y si descubrimos que estamos en desolación, no deberíamos de tomar decisiones porque nos vamos a equivocar seguro, de todas las maneras. ¿Cuál tiene entonces que ser la regla? La regla es que nunca cuando estamos en desolación debemos de tomar decisiones. En tiempo de desolación, nunca hacer cambios, sino más bien mantenernos firmes, constantes en los propósitos, decisiones y determinaciones que hemos tomado antes de la desolación. Que no los cambiemos, porque si los cambiamos lo más probable es que nos equivoquemos. Porque cuando estamos movidos en desolación, los pensamientos que nos llevan a tomar una decisión nos van a hacer elegir de una manera equivocada. Es como, por ejemplo, si pudiéramos definir la pandemia, podríamos decir, la pandemia es un tiempo de desolación a nivel humano, a nivel superficial. Pero en un tiempo de desolación superficial, puede ser que nosotros estemos experimentando un tiempo de consolación espiritual. Por eso venimos diciendo, hermanos, aprovechar este tiempo. Aprovechar este tiempo. Si tenemos más tiempo libre, no lo utilicemos solamente para terminar de ver todas las series de Netflix. Aprovechémoslo para acercarnos más a Dios, para recibir más de Dios, para aprender más de Dios. Así que, hermanos, tengamos esto en cuenta. Solamente, además, cuando estamos en desolación, vamos a sentir las tentaciones. Recordar que yo he dicho, Ignacio dijo que de una manera segura, después de una consolación, siempre va a venir una desolación. Bueno, veamos un ejemplo bíblico. Jesús llega uno de los episodios maravillosos de la vida de Jesús, cuando va a comenzar recién su ministerio, se acerca al río Jordán, donde está Juan el Bautista, su primo, bautizando, y esa famosa imagen de Jesús acercándose al Jordán y Juan el Bautista diciendo, he ahí el Cordero de Dios, he ahí el Cordero de Dios. Y entonces Jesús se bautiza, y cuenta en esa escena del bautismo, aparece que se abren los cielos y se oye la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, o en Él tengo complacencia, o a él oíd. Y entonces dice que la imagen esa de el Espíritu Santo viniendo sobre Él en forma de paloma. Jesús lleno del Espíritu Santo, recién bautizado. Y de pronto está en consolación, lógicamente. Una experiencia de consolación. Los cielos abiertos. Símbolo en el Antiguo Testamento de la bendición de Dios. La idea de un cielo abierto es Dios bendiciendo. ¿Y cómo no podía ser de otra manera que cuando Jesús está ahí bautizándose, el cielo se abre? Es como diciendo el Padre, yo estoy contento.
yo estoy alegre con lo que Jesús está haciendo. Y no solo eso, sino que además participa en la escena el Espíritu Santo derramándose, dice los que vieron aquello, en forma de paloma. Pero después dice, y fue llevado al desierto. Estaba lleno del Espíritu Santo, estaba en consolación, y de pronto es llevado al desierto. ¿Y el desierto qué es? El desierto es la prueba. El desierto es la nada. El desierto es los extremos. El frío por la noche, el calor abrasador durante el día, la falta de bebida, la falta de alimento. Y recordar aquellas palabras cuando se habla de la estadía que tuvo el pueblo de Israel en el desierto y dice la palabra que allí estaba el pueblo de Israel para que fuera probado su corazón. ¿Por qué estaba en el desierto? Para ser probado su corazón. Entonces, ahí se encuentra Jesús. Y se encuentra Jesús en el desierto para que sea probado su corazón. Y ahí aparecen varias tentaciones. Y estamos diciendo esto mismo. Solamente cuando estamos en desolación van a venir las tentaciones. Jesús está en consolación, pero de pronto es llevado al lugar de la desolación. ¿Qué lugar, qué manera mejor, qué imagen más adecuada de lo que es la desolación que un desierto? Un lugar desolado. Y ahí se encuentra Jesús. Y ahora va a recibir las tentaciones. Y las tentaciones las experimentamos cuando estamos en desolación. O sea, si estábamos mal, todavía estaremos peor, porque ahí es cuando se aprovecha el enemigo para tentarnos. Así que cuando estamos en consolación no tenemos tentaciones. Las tentaciones vienen cuando estamos en desolación. Así que tenemos que aprender a examinarnos, a mirar cómo me siento, cómo estoy, qué estoy pensando, qué siento. Cuando experimento esto, ¿cómo me siento? Pero cuando experimento esto otro, ¿cómo me siento de otra manera? Y comenzar así, de esa manera, a darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro interior, para saber andar guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las relaciones, entonces, entre la consolación y la desolación? Pues es una especie como de ciclo continuo en el que estamos viviendo. Pasamos de una consolación a una desolación y así hasta que la muerte termine el proceso. Todos pasamos por consolaciones y desolaciones. Y hermanos y hermanas, seamos conscientes que también las pasó Jesús. Acabo de poner el ejemplo de la prueba por la que tuvo que pasar en el desierto. Pero también tuvo que pasar la prueba en Getsemaní cuando le pedía al Señor que pasara de él ese cáliz que tenía que beber. Y al final tuvo que aceptar la voluntad de su Padre. Así, Jesús, como lo afirmamos en el credo, que es perfectamente Dios y perfectamente hombre, en cuanto perfectamente hombre, tuvo que pasar por consolaciones y desolaciones. Porque esa es la condición humana. ¿Y cómo sabemos que Jesús pasó consolaciones y desolaciones? Bueno, podríamos poner varios ejemplos, ¿no? Pero pongamos algunos. Una consolación de Jesús es esa cuando le cuentan los suyos lo que estaba pasando. Él se llena de una alegría profunda y dice: Te alabo, Padre, porque le has revelado esto a los pequeños y sencillos. Ahí Jesús está en consolación. Le brota de su interior alabanza a su Padre por lo que estaba haciendo, por lo que le estaba revelando a aquellos pequeños y sencillos. El problema de la desolación lo acabamos de describir en las tentaciones. El problema no es tener tentaciones, el problema es caer en las tentaciones. Nosotros vamos a tener que tomar decisiones y cuando tomamos decisiones contra Dios y recién pecados, pues claro, nos vamos a dar cuenta de que las tentaciones son la condición de la parte humana, nada más. Consolaciones y desolaciones
se van a estar hermanos y hermanas sucediendo continuamente unas a otras sin solución de continuidad. El problema, ¿cuál es? Que no sabemos ni cuánto duran las consolaciones, ni cuánto duran las desolaciones. Ese es el problema. Podemos tener consolaciones muy breves o consolaciones muy largas. Podemos tener un tiempo en nuestra vida en donde estamos viviendo en una larga desolación o una muy breve desolación. Ejemplo, por ejemplo, de consolación, cuando los recién casados están en ese tiempo de su luna de miel, se supone que debe de ser un tiempo de consolación, aunque también escuchamos tantos testimonios infelices de que la luna de miel no fue precisamente lo que se había esperado, sino todo lo contrario. El problema es, repito, que después de la consolación siempre vendrá la desolación. Lo único que tenemos que tener cuidado es que cuando estemos en la desolación no tomemos decisiones. No es el momento. Así que a veces sucede justamente lo contrario. Tantos matrimonios que se están destruyendo precisamente por tomar decisiones cuando están en desolación. No hay que tomar decisiones cuando se está en desolación. Tenemos ejemplos en la Escritura de consolaciones a las que le siguen las desolaciones. Por ejemplo, cuando Jesús les dice a los suyos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a decir unos que uno, otros que otro, unos que Elías, otros que el profeta Jeremías, otros que Juan el Bautista. Y entonces Jesús les tiene que preguntar directamente, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro se pone de pie y hace una profesión de fe. Y entonces Pedro dice aquello de, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, una de las definiciones que hemos dicho de la consolación es un aumento de fe. Ahí de pronto viene una revelación, una gracia del Padre que se derrama sobre Pedro, y por eso Pedro, no por la inteligencia de Pedro, sino por la revelación del Padre, Pedro se lanza y dice aquella frase. ¿Y qué dice Jesús? Que era además un maestro en discernimiento. Le dice, bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado eres, Pedro. El otro día yo dije, en relación a la bienaventuranza, de una persona a la que se le había dicho bienaventurado, y era a María. Aquí recordamos que hay otra persona más, Pedro. A Pedro también se le llamó bienaventurado, feliz. ¿Pero qué pasó? Al poco tiempo de eso, inmediatamente casi, Jesús les dice ahora, ahora que saben que soy el Mesías, ahora les cuento que voy a ir a Jerusalén y ahí me van a matar. Inmediatamente Pedro responde y dice, mira, mejor vamos a otro sitio, si te van a matar. A lo que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro ha pasado de una consolación a una desolación, porque Pedro ya no estaba pensando como Dios, sino como hombre. No sé si estamos dándonos cuenta, consolación, desolación. Ahora está pensando en desolación. La consolación de Pedro duró ese pequeño plazo en el que dijo, tú eres el Cristo. Hasta que de pronto dijo aquello de mejor no vaya a Jerusalén. Hermanos, hermanas, los tiempos no se pueden saber, no podemos saber, pero tenemos que aprender a examinarnos para saber. ¿Por qué entramos en desolación? ¿Por qué entramos en desolación? Yo voy a deciros estas tres cosas y con esto vamos a terminar esta noche porque entiendo que estamos dando mucha información. ¿Por qué entramos en desolación? Esto es importante saberlo. Porque si el problema es la desolación y en ese estado no nos va a hacer tomar decisiones erróneas, tenemos que cuidarnos entonces evidentemente de no entrar en la desolación. Ignacio dice que entramos en desolación por tres motivos. Hay tres motivos. Podemos saber por qué entramos en desolación. El primero
Lo digo con todas las letras. Y espero que nadie se sienta ofendido ni nadie piense, esto lo está diciendo Miguel por mí. Bueno, vengo diciendo que si piensas que lo estoy diciendo por ti, es verdad, lo estoy diciendo por ti. Ignacio dice, entramos en desolación por ser flojos y perezosos en nuestra vida espiritual. Tal cual. Hay una generación de cristianos flojos y perezosos en su vida espiritual. No cuidamos nuestra vida espiritual. Antes lo he dicho. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de participar en la vida de la iglesia, cuando dejamos de asistir a las reuniones, a los cultos, a los oficios, lo normal, si ya no leemos la palabra de Dios, lo normal, ¿sabes qué es? Que vas a terminar entrando en desolación. Yo he descubierto personalmente, como yo usualmente leo libros teológicos, a veces leo libros que te duele la cabeza porque te cuesta trabajillo entenderlo. Yo he descubierto que hay libros que te hacen entrar en consolación y libros que te hacen entrar en desolación. Libros que te ayudan en la fe y libros que te quitan la fe. Pregúntate. Si lo único que te están aportando los libros es conocimiento, si solamente te aportan conocimiento, Pablo ya lo dijo bien claro, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay autores que más que cimentar tu fe, lo que hacen es destruirla. Y si tú te empeñas en leer ese tipo de libros, dime qué libros lees y te diré qué cristiano eres. Y no estoy en contra de leerlo todo. Y cuando digo todo, es todo. Yo no prohíbo, yo no soy partícipe del índice de los libros prohibidos. No, tú puedes leer todo. Pero mide en una balanza. Si estás leyendo todo el tiempo libros que desacreditan los evangelios, que te hacen dudar de todo, y resulta de que cuando terminas de leerlos estás en desolación. A mí me pasó personalmente en varias ocasiones y se lo comuniqué al rector de la universidad. En algunos casos hasta terminaba enfadado de las cosas que leía. Y bueno, pregúntate, ¿qué cosas te acercan a Dios? ¿Qué cosas te alejan de Dios? Y repito, hay pereza y hay flojera espiritual. Lo segundo, entramos en desolación también para que nos demos cuenta qué tal entregados somos, hasta cuánto permanecemos en su servicio y alabanza, sin recibir regalos de consolación y gracias espirituales. O dicho de otra manera, es una manera de prueba. Y yo te digo lo siguiente, si Jesús era Jesús y era Dios, y después de ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo lo llevó al desierto, tú y yo, ¿por qué pretendemos pensar que no vamos a tener desiertos espirituales en nuestra vida? Si Él tuvo que pasar por ahí, ¿quién somos nosotros para pensar que no vamos a pasar por ahí? Entonces, aquí hablamos de una razón pedagógica. La manera en cómo Dios nos quiere enseñar, atravesando un camino personal. Tu camino no es mi camino. Dios nos lleva a cada cual por el camino que Él nos quiere llevar. Porque lo que Dios quiere es, hermanos, hermanas, Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. La voluntad de Dios, tenlo claro, no es que seas un niño y una niña, unos bebés espirituales toda tu vida. La voluntad de Dios es que tú madures, que tú crezcas, que te hagas un hombre y una mujer de Dios en el espíritu.
Entonces, ¿qué ocurre? Que para crecer espiritualmente hay que hacer lo que las mamás y los papás hacen cuando tienen que enseñar a caminar a sus hijitos. Un ejemplo. ¿Cómo aprende un niño a caminar? Pues el padre y la mamá tienen que dejarlo suelto. Lo dejan suelto siempre con la atención ahí para que no se caiga. Cuando el niño se cae, que se caerá, y lo damos por hecho, ¿qué hacen los padres y las madres? Quitarle importancia a la caída e inmediatamente, y lo más deprisa corriendo, ponerlo de pie nuevamente otra vez para que no tenga miedo de volverse a caer. Entonces eso hace Dios con nosotros, para que nosotros aprendamos a caminar en la vida espiritual. Dios nos suelta de su consolación y caemos en la desolación. El Señor nos enseña para mostrarnos hasta cuánto permanecemos en su servicio sin recibir consolaciones. Y aquí hay una cosa muy bonita de la vida espiritual que se llama la persistencia, persistir. Cuando yo leo, fijaros, cuando tú en 2 Corintios te paras a leer todas las vicisitudes por las que pasó el apóstol Pablo, piénsalo, búscalo en 2 Corintios, las pruebas del apóstol, todas las cosas que le pasaron a Pablo. Fue apedreado, asaltado por los ladrones, naufragó, lo apedrearon y lo dejaron por muerto, le dieron latigazos y todo un largo etcétera. Pasó hambre, pasó desnudez, pasó sed, fue encarcelado. Tantas cosas que pasó Pablo. Y ahora piénsalo. A pesar de todo eso, ¿qué hizo Pablo? Continuar, persistir. Pero una cosa hago, decía Pablo, una cosa hago, ciertamente olvidándome lo que está detrás y extendiéndome hacia lo que está delante, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Una cosa hago, me olvido de lo que está detrás y sigo para adelante. Esa es la segunda razón por la cual Dios permite la desolación en nuestra vida, para que crezcamos espiritualmente. Tercero, Dios nos quita su consolación para que nos demos cuenta y para que internamente sintamos que no se debe a nosotros, que la razón de las consolaciones no somos nosotros, sino que todo es un don y una gracia de Dios nuestro Señor. Todo es pura gracia. Hermanos, hermanas, ¿cuántas veces nos creemos algo y hasta nos sentamos en la silla de los jueces y juzgamos a los pecadores como que nosotros no lo fuéramos? Y juzgamos a menganito, a sutanito, y nos colocamos en la silla de los jueces y nos olvidamos de dónde nos sacó Dios, y nos olvidamos de los pecados cometidos, y nos olvidamos de que si tenemos algo hasta estar en los caminos del Señor es por la pura gracia de Dios, porque Dios así lo ha querido. Es un regalo de Dios. Qué bonito es, hermano y hermana, qué bonito es cuando tú eres consciente que tú eres salvo por pura gracia de Dios. Hay hermanos que piensan que son salvos porque hicieron una oración, la oración del pecador. Y como ellos han hecho la oración del pecador y tú no la has hecho, ellos son salvos, tú no. Entonces ellos dicen, yo me voy al cielo y tú te vas a ir al infierno. Cuando eso solamente lo sabe Dios, que es el juez. No nos olvidemos, el juez es Dios. Nosotros, nos dijo Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados, porque con la misma medida que juzguéis, seréis juzgados. ¿Cuánta gente cristiana, hermanos y hermanas, veo yo en el mundo juzgando cada día? ¿Cuántas frases de juicio me encuentro en el Facebook? ¿Cuántos dedos señaladores? El dedito, así en el Facebook, señalando. Tú no, yo sí. Tú no, yo sí.
Tú eres malo, yo soy el bueno. Tú tienes la falsa doctrina, yo tengo la verdadera doctrina. ¿Cuántos pastores hay señalando con el dedo y diciendo, este pastor, esta frase que ha dicho, y ponen un vídeo y dicen, es verdad que hay cada uno por ahí que dice cada cosa, pero ¿quién soy yo para juzgar? Los heraldos de la sana doctrina, que es la suya, y nos convertimos en jueces. Qué bonito es, hermanos, liberarnos de ser jueces y hacer lo que Jesús nos mandó. ¿Y sabe qué nos mandó Jesús? Aquel día que Pedro se sentía tan interesante y tan espiritual y le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaremos? ¿Hasta 7 veces? Así lo planteó Pedro. Hasta 7 veces perdonamos nosotros, tus discípulos, hasta 7 veces vamos a perdonar. Los otros no perdonan hasta 7 veces, nosotros sí. Los discípulos tuyos sí perdonamos 7 veces. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Hasta 7 veces? Hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Es como decir, siempre tenemos que perdonar. Y yo te hago la pregunta, ¿hay alguien al que no hayas perdonado? ¿Te ha perdonado Dios a ti? ¿Te lo ha perdonado todo? ¿Pecaditos y pecadotes? Y a partir de que Dios te lo perdona todo, ¿tú ya te crees que puedes ser un juez que puedes ir juzgando a los demás por ahí? Por eso dice Ignacio, la tercera causa de que Dios nos quita la consolación es para que nos demos cuenta de que lo que tenemos es pura gracia de Dios. No es porque yo sea más listo, más entregado, más perfecto, más santo, mejor que los otros. No. Es por pura gracia de Dios. Repito las 3 razones y con esto terminamos en esta noche. Por ser flojo y perezoso en nuestra vida espiritual. La segunda, para mostrarnos qué tal entregados somos de verdad o nos pensábamos que éramos. Y la tercera, para que nos demos cuenta y que internamente lo sintamos, que no es por nosotros, sino por la pura gracia, don de Dios nuestro Señor. Amén. Mañana continuaremos con más porque aquí hay todavía mucho que compartir y ojalá que nos pueda aprovechar a todos. Y como cada noche decimos, después de terminar de compartir la palabra del Señor, decimos, oh Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Hermano, la imagen de esta noche es abraza la verdad de Dios. Dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Abracemos la verdad de Dios. La verdad de Dios. Dejemos que la verdad de Dios penetre en nuestro interior. Amén. Y ahora, hermanos, oramos de una manera especial como cada noche. Nos conectamos con la oración que nuestro Maestro, que tiene palabras de vida eterna, nos dejó a sus discípulos del reino, y lo oramos de esta manera diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes. Da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu.
Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestro corazón y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Todopoderoso, y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana continuaremos. Vamos a seguir viendo más cosas de la relación entre la consolación y la desconsolación. Estaremos viendo las relaciones que hay y cada día vamos a ir haciendo un pequeño resumen del día anterior para así ponernos un poco en situación. Yo soy consciente de que estamos durando un poquito más que otros días en los estudios, pero creo que merece la pena porque de verdad que nos van a ayudar mucho en nuestra vida cristiana. Que el Señor os bendiga, hasta mañana, y que Dios os guarde y que os colme de bendiciones. Amén.